Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy me estoy juntando con Mónica Bamonde. Mónica es licenciada en nutrición y ha sido mi profe en un curso de actualización sobre obesidad y sobrepeso que he llevado hace poco. Y entre las muchas cosas que puedo rescatar de lo que he conversado con ella, fue su pasión por un tema muy importante y muy interesante, una ciencia que, si bien está en pañales, yo creo que tiene muchísimo futuro, y es el estudio de la microbiota. Y quiero que conozcan de parte de ella, una persona completamente actualizada y empapada en el tema, qué es esta microbiota y cómo es que esta microbiota nos puede ayudar a vivir mejor y por más tiempo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos para todos. Buena, Mónica. Después de que te puedo haber molestado un poco de vez en cuando en nuestras clases, quería, uno, felicitarte porque me encantó el curso este que hicimos. Y por otro lado, quería preguntarte si es verdad que nosotros comemos por como 3 trillones de organismos. Bueno, en realidad nuestra microbiota está en todo nuestro cuerpo, pero es en el tracto digestivo que tenemos mucha mayor cantidad. ¿Okay? Y, Imagínate que la microbiota del sistema digestivo puede ser como un órgano, pesa casi 2 kilos. wow, qué, Tenemos 10 a la 14, o sea, son claro. trillones de bacterias que tenemos. Y si nosotros nos ponemos a pensar sobre el material genético que tienen esas bacterias, ¿no? Tenemos 100 veces más genes en las bacterias que en nuestros propios genes. Qué alucinante. ¿Y qué son estos microorganismos? ¿Qué son estos bichitos, estas bacterias? Ser bacterias, ¿no? Diferentes organismos que hay muchísima variedad, pero los que más tenemos son firmicutes, bacteroidetes, y que dependiendo de lo que nosotros comamos, y en realidad depende hasta de lo que comió nuestra mamá, porque desde que estamos en el vientre materno se empieza a formar esa flora bacteriana, y a lo largo de nuestra vida nosotros podemos mantenerla o irla cambiando, depende de nuestra salud. O sea, muchísimos procesos metabólicos, prevención de diversas enfermedades, el sistema inmunológico que ahora ha cobrado tanta importancia, están directamente ligados con el tipo de bacterias que nosotros podemos tener en nuestro organismo. Por eso es algo tan importante y que falta todavía muchísimo por estudiar y por aprender. Es alucinante, tú lo has dicho, ¿no? Falta muchísimo todavía por estudiar, falta muchísimo por aprender, pero me gustaría saber, a ver, a estos bichitos, ¿qué es lo que les gusta? ¿Cómo es que les gusta que los alimentemos? ¿Cómo es que les gusta que los tratemos para que se reproduzcan y nos mantengan lo más sano posibles? Sí, en realidad hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Una es lo que les gusta y lo que no les gusta. Ujú. Entonces, dependiendo, cuando estamos hablando de lo que les gusta, estamos hablando de las bacterias benéficas, porque existen dos tipos de bacterias, las bacterias benéficas y las bacterias patógenas o las dañinas, que en lugar de hacernos un bien, nos originan enfermedades. Entonces, lo que hay que tener es una eubiosis, o sea, un equilibrio, una homeostasis, que es lo que se conoce, donde las buenas le ganen a las malas, digamos, para decirlo de una manera simple, por los lugares de fijación, por la comida. Entonces, mientras más buenas tengamos, van a tener controladas a las dañinas o a las que nos pueden originar enfermedades. O sea, Seguramente todos han escuchado hablar de los prebióticos, claro, los de los ¿no? yogurts. Cuando tú me preguntas, en realidad va mucho más allá de eso. Los prebióticos es la fibra, es lo que les gusta comer a las bacterias buenas. Entonces, mientras nosotros comamos más fibra, vamos a darle de comer a esas bacterias buenas y vamos a hacer que aumente. Mientras comamos más azúcar, más grasa no saludable, más ultraprocesados, lo que vamos a hacer es alimentar a las bacterias malas. Eso es en Entonces, resumen. ese es en resumen, se da una especie de cohábitat entre ambas bacterias, tanto las buenas como las malas, pero nosotros tenemos que predisponer al crecimiento de las buenas, ¿correcto? Así es. Y tengo entendido que así como tenemos prebióticos, tenemos probióticos y así en adelante. ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Dónde es la mejor fuente para encontrarlos?
Ujú. para encontrar cada uno, ¿no? Y creo que incluso hasta existen unos simbióticos que son los que predisponen a que Tienen los dos. crezcan más y aparezcan más cepas de las saludables. Los simbióticos son los que tienen prebióticos y probióticos. Lo que pasa es que primero vamos a diferenciar. Los prebióticos no son bacterias. Los prebióticos son la comida de las bacterias y es la fibra. La encontramos en las frutas, en las verduras, en las semillas, en los frutos secos, en las menestras, en los cereales integrales. O sea, todo eso es el prebiótico, que es la comida de las bacterias. Los probióticos son las bacterias que encontramos en los alimentos y que supuestamente son saludables, que ingresan a nuestro tracto digestivo. Pero ahí hay todo un tema, porque para que un probiótico sea utilizable por nosotros, tiene que cumplir ciertos requisitos. Imagínate tú que tú comes algo, ¿no? Lo más conocido es lo que tú comentaste, que tiene probióticos, que son los yogures. Entonces tú tomas un yogur que dice probi o probióticos, primero que no indican la cantidad de cultivos que hay, y eso es bastante preocupante, que tiene que tener 10 a la 8, o sea, tiene que tener billones o millones de bacterias. ¿Por qué? Porque van a pasar, primero que van a pasar por el tracto digestivo, por el estómago, donde tienen que sobrevivir al ácido clorhídrico. De ahí van a pasar por todo el intestino delgado, donde tienen que sobrevivir a las enzimas digestivas, tienen que sobrevivir a la bilis, tienen que sobrevivir a un montón de procesos digestivos para llegar hasta el colon. Y es en el colon distal, o sea, al final del colon, donde estos probióticos supuestamente son efectivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos probióticos tienen que cumplir esos requisitos para que sean considerados. La mayoría de los yogures de góndola que se venden no tienen, no cumplen. No cumplen con los requisitos, no cumplen con esos requisitos necesarios Para para que ser realmente útiles. impacten en tu salud digestiva. Bien. Y ahora que se habla de tu salud en general, ¿no? Y esos son los prebióticos, que es la comida de estas bacterias, de estos bichitos. ¿Cuál es la importancia de consumir probióticos entonces? ¿Es suficiente con los prebióticos? Mira, es mucho más importante consumir prebióticos, que es la fibra, ¿no? Es mucho más importante tener un estilo de vida que incluya una alimentación saludable con una buena cantidad de fibra. El descanso también es importante, la actividad física. Se ha visto que son diversos factores los que pueden impactar en tu tipo de microbiota. Los probióticos se recomiendan sobre todo cuando tú, por ejemplo, estás tomando alguna medicina que pueda afectar tu microbiota, como es, por ejemplo, las bombas de los inhibidores de protones, como Unos el antibióticos. omeprazol, la ranitidina, esas cosas, Ujú. los antibióticos. Por ejemplo, cuando has estado en un tratamiento de Helicobacter pylori, de todas maneras deberías consumir probióticos. Y ahí me refiero no en alimentos, sino cuando tú vas a la farmacia y compras probióticos. Acá, desgraciadamente, hay muy poquitas marcas y no hay especiales para cada tipo. Porque cuando hablamos de probióticos, estamos hablando muy general, pero hay ciertas cepas que son especiales para cada patología. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, tú vas a una tienda de donde puedas encontrar probióticos y vas a encontrar probióticos para gestante, probióticos para lactante, probióticos si tienes gastritis, probióticos si tienes intestino irritable, probióticos si has estado en un tratamiento con antibióticos. O sea, así debería ser. Pero acá todavía estamos un poquito en pañales sobre la disponibilidad de probióticos que podemos comprar. Qué bestia, Entonces, para prevenir eso, lo que tenemos que hacer es siempre comer prebióticos. qué bestia, qué alucinante cómo efectivamente eh, tenemos acá tan poquitos productos y encima los que hay acá para la flora intestinal son carísimos, ¿no? O son las botellitas o por ahí hay alguna que otra capsulita, pero aparte de ser caros, quizás, como bien dices, no tenemos una variedad tan importante como la que hay en otros países, ¿no? Em, y ahora, esto y que mencionas que es súper interesante, que claro, hay ciertas condiciones patológicas como enfermedades que te pueden dar que te predisponen a que tú pierdas algunos de estos microorganismos, el consumo de antibióticos, pero
también está el tema de la dieta, ¿no? Tu dieta también puede predisponerte a que tú creas algunos de estos bichitos que no son tan buenos y estimules la proliferación, el crecimiento de otros a expensas de los que queremos tener en el cuerpo. Así es, así es. Como comentaba, ¿no? La falta de descanso también influye, la falta de actividad física, el estrés es determinante, la inflamación. Y hay otras enfermedades también, como por ejemplo la celiaquía, el síndrome de intestino irritable, que pueden originar que tu microbiota se pueda alterar. ¿Ya? Pero Mónica, sí es muy, muy importante que se considere que esto es desde el vientre materno. Dentro de tus primeros 1000 días de vida se forma tu microbiota. Entonces tenemos que tener en cuenta, y desgraciadamente a veces se cree que los niñitos a partir de 1 año no deben comer verduras frescas, ¿no? Sino todo cocido, y ahí se pierde mucha fibra. A partir del año un niñito puede comer de la olla familiar y comer ensaladas, comer sus fibras sin ningún problema. Y Mónica, se sospecha que el síndrome metabólico, que la obesidad tiene una conexión con esta microbiota, ¿no? Tú, en tu experiencia, ¿qué consideras? ¿Que es que los obesos, las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, destruyeron su microbiota, destruyen su microbiota, o es que en realidad es un tema de que nacieron, como tú bien dices, con estos tipos de bacterias que predisponen a un uso de energía o una eliminación de energía que no sea tan eficiente? En realidad pueden ser las dos cosas, porque si tú creces o naces ya con una microbiota que no es saludable porque tu mamá no se viene alimentando bien y te traspasa una microbiota que no es saludable, encima naces por cesárea, ¿no? Que también, digamos, dificulta o cambia el tipo de bacterias que tú puedas recibir al momento de nacer. No recibes lactancia materna, porque con la lactancia materna también se pasan los probióticos. Durante tu infancia no te dan muchos vegetales, no consumes mucha fibra. Entonces, yo creo que es una contribución, ¿no? Y sí está totalmente, eso sí está totalmente, digamos, observado en los estudios, de que las personas que tienen un peso saludable tienen una microbiota totalmente distinta a las personas que tienen exceso de peso, ¿no? Exceso de grasa. Entonces puede ser una sumatoria de las dos cosas, que tú cuando naciste no recibiste y durante tus primeros 1000 días no tuviste una buena microbiota y a lo largo de tu vida no te has venido alimentando bien, eso ha contribuido, ¿no?, a que tengas una microbiota dañina que puede originar inflamación. También se ha visto que, por ejemplo, las personas que tienen obesidad, sobrepeso, esta microbiota no es tan eficiente metabolizando la energía. ¿Okay? Entonces, lo que originan es que absorban más energía y capten más calorías de los alimentos que las personas delgadas. O sea, todo es un círculo vicioso que te atrapa, ¿no? Y encima originan inflamación, las mismas bacterias, y por la inflamación per se de la enfermedad crónica, ya sea síndrome metabólico, diabetes, obesidad, hay una traslocación. O sea, las bacterias que deberían estar en el intestino grueso pasan al sistema sanguíneo o pasan al intestino delgado, lo cual origina más problemas. Claro, yo me acuerdo que incluso, claro, como tú lo dices súper bien, ya se ha descrito en diversos estudios que la flora intestinal de las personas que tienen un estilo de vida sano es muy distinta a la flora intestinal de las personas que tienen un estilo de vida desordenado y por ende tienen las enfermedades estas crónicas no transmisibles que se producen, ¿no? Eh, pero también se habló en un momento de la posibilidad de poder hacer estos trasplantes fecales para un tema netamente metabólico. Yo sé que en gastroenterología, en esa especialidad, se hace esto para bastantes tipos de enfermedades y que cada vez es una práctica que se está haciendo más común para reemplazar de una manera rápida y agresiva a la pérdida de estas bacterias, ¿no? En tus investigaciones, en tu experiencia, ¿has podido encontrar algo o te has podido topar con este tipo de información de los trasplantes fecales? Sí, inicialmente se hizo por el Clostridium difficile,
por Exacto. temas de diarreas, estómago suelto, se empezó haciendo los trasplantes por eso y se vio un buen resultado. Los estudios no han demostrado mayor mejora en personas con obesidad, síndrome metabólico. En realidad hay algunos estudios que sí se han visto algo de mejora, pero mucho mejor resultado hay cuando la persona cambia de estilo de vida, empieza a comer prebióticos en lugar de recibir trasplantes fecales, ¿no? No hay muchos estudios en humanos, la gran mayoría de estudios se han hecho en ratones, estos ratones Claro. OB, que son los ratones genéticamente modificados, ¿no? Se ha visto que estos ratones, hay unos ratones que los tienen como cero flora bacteriana en el intestino, ¿no? Y tienen un peso X. Y cuando le ponen una flora bacteriana X, aumentan de peso. Ujú. Cuando le hacen un trasplante de ¿cómo se llama?, de probióticos saludables, sí bajan de peso. Claro. Pero más que todo se ha visto en ratones. Claro, y como para complementar un poquito esa idea, lo que yo he encontrado en una revisión sistemática, que es algo bien interesante, que es, lo que se hizo, lo que se encontró en esta metaanálisis, es que el uso de estos agentes que promueven esta flora, esta microbiota intestinal saludable, comparado con el uso de placebo, ayuda en la disminución del índice de masa corporal de las personas, tanto en la variable peso como un número, como también el índice, el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Y eso me llamó un montón la atención porque si bien eh, que este dato exista no significa que esa es la razón necesariamente, pero sí se ha ido un poquito más allá y sí se ha visto que quizás el uso a largo plazo de estos agentes estimulantes, que en este caso deben haber sido probióticos netamente, sí pueden ayudarte a disminuir tu composición corporal. Y acá es donde quiero como que eh, pedirte tu opinión sobre cómo nosotros, las personas de a pie, que no tenemos mucha información y que a veces nos bombardean con productos que no siempre son los más correctos, cómo es que nosotros nos Uh -huh. podemos beneficiar a través de qué suplementos o de qué medicamentos o de qué alimentación para que esta flora intestinal esté lo más sana posible y por ende repercuta en nuestro peso, ya que hay información que dice que sí puede suceder esto, ¿no? Mira, retomando un poquito lo de los resultados del estudio para contestar tu pregunta, a mí me Ujú. parece de locos, y esa es mi opinión personal, que tengas que recurrir a un trasplante de heces Claro. para poder mejorar tu salud. Es O como sea, la cura cuando fácil en su máximo esplendor. y además, ¿cuánto tiempo te pueden hacer trasplantes de heces? Porque el cambio de la microbiota recién es en un año después de que tú cambies tus hábitos alimentarios. Y Imagínate. además, si eres una persona que no está acostumbrada a comer saludable y tú le haces un trasplante de heces, si tiene alguna mejora inmediata en su peso o en su IMC, o sea, en 5 años lo volvemos a ver, lo volvemos a evaluar. Si no ha cambiado de hábitos ese trasplante, se perdió absolutamente todo. Y debe Entonces, costar carísimo, ¿no? Exclusivamente para algo así. además, la verdad es que me parece bien poco, no sé, no me gustaría que me lo hagan. Y, y me parece mucho más fácil, ¿no?, incluir un 50% de vegetales en mis comidas diarias. Simplemente Ajá. con eso yo ya estoy mejorando, ¿no? Disminuir o evitar los ultraprocesados y tratar de comer lo más natural posible. O sea, pensar en cómo está ese alimento en la naturaleza. Mientras más cerca esté ese alimento a la naturaleza, es mejor. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Si tú quieres cocinar o ves un producto, tú fíjate los ingredientes. Si tiene ingredientes impronunciables o si tiene algo que tú no tienes en tu cocina, no lo compres. No lo compres, De hecho, porque eso no es saludable. de hecho. Y así como se ha visto que hay aplicaciones en la parte de sobrepeso y obesidad, o por lo menos unas luces que nos pueden dar un camino hacia que es muy importante darle esa preferencia al consumo de fibras y estos alimentos que estimulan esta salud de esta flora intestinal, también se está Uh -huh. encontrando lo mismo en la parte de salud mental, ¿correcto? Sí,
Sí, también hay estudios también sobre el tema del autismo, Ujú, ¿no? Pero eso está más relacionado con el tema de la permeabilidad intestinal. Y ujú, eso tiene que ver por la inflamación. ujú. Falta mucho por estudiar, falta mucho por aprender, se han encontrado algunos resultados, pero todavía falta. Pero la idea es que si tienes un intestino inflamado donde traslocan ciertas bacterias, puede ocasionar problemas. Claro, y Pero así, no todo el mundo es sensible tampoco. no, no, de hecho, y aparte que yo creo que el autismo es una de esas patologías de las cuales todavía no sabemos mucho, pero Ujú. los estudios a los que yo me refiero en el tema de salud mental son como se encuentra que pacientes con depresión, con estrés, con ansiedad, cuando empiezan a dirigir su atención hacia, o cuando los empiezan a suplementar, o cuando se empiezan a alimentar para mantener esta flora intestinal sana, pues estas personas han encontrado menores índices de estos tipos de problemas, estos tipos de, de enfermedades relacionadas al estado emocional, ¿no? E incluso ya hay una revisión sistemática de 334 investigaciones con más de 1.500 personas que reportó que los probióticos y que otras estrategias para regular la microbiota intestinal demostraron efectos positivos en el manejo y control de la ansiedad. Y eso a mí me parece alucinante, ¿no? Porque una vez más, ¿a quién no le ha pasado que cuando llevas un estilo de vida desordenadazo y no te estuviste fijando y no te estuviste cuidando ni un poquito, pucha, tu estado de ánimo es como, yo le digo, la pena negra, es como si tuvieses una capa de fatiga y cansancio y pocas ganas de hacer cosas, a diferencia de cuando cambias todo tu estilo de vida hacia algo, cuando tomas en realidad una decisión proactiva para cuidar tu salud, que te sientes con energía, con vitalidad, con ganas de hacer cosas nuevas. Y hasta qué punto es, ok, sí, definitivamente, estás siempre oxigenado con esta piscina de endorfinas porque quizás estás haciendo deporte, estás durmiendo mejor, pero hasta qué punto también es tu alimentación, tu sueño, tu manejo de estrés que se ve como que potenciado por estos bichitos que están en gran cantidad en nuestro cuerpo. Hay un eje cerebro-intestino, o sea, que de todas maneras hay ahí digamos, un nexo, ¿ok? Se habla del intestino como un segundo cerebro y está totalmente conectado. Sí, Además, cuando tú tienes una buena microbiota, tú formas unos ácidos grasos de cadena corta. Uno de ellos es el butirato, que es el alimento de los colonocitos, que son las células del intestino delgado y del intestino grueso, perdón, del intestino grueso. Entonces, esos colonocitos, bien alimentados y que no permiten permeabilidad, van a originar que no pasen ni sustancias ni bacterias, ¿no? Que no salgan de su zona donde tienen que estar, y eso evita y mejora ciertas enfermedades mentales también. es Eso es bien alucinante. importante. Además, estas bacterias forman vitamina K, vitaminas del complejo B, que también son importantes, súper importantes en enfermedades mentales. Entonces, Definitivamente. falta ahí estudiar esto y determinar exactamente si es la microbiota la que origina, o la falta o la mala microbiota lo que origina eso, o si esta persona nace con esta predisposición genética que origina que tenga este tipo de bacterias. O sea, no se sabe bien ahí qué fue primero, si el huevo o la gallina. Claro. Y esto que dices de esta comunicación, pucha, es, para que tengan en contexto una idea, es tan así una comunicación que literal el nervio más grande y más importante del cuerpo humano, que es el nervio vago, termina Vago. sus terminaciones, o sea, valga la redundancia, sus terminaciones acaban en el intestino. Entonces es esta conexión importante la cual manda no solamente manda información, sino también se demuestra que recibe información. Y esta información, ahora, una vez más, a los que han pasado por quizás estas dietas rebotes, a los que han pasado quizás por estos estilos de vida, este estilo de vida interruptor que prendo mi vida saludable, apago mi vida saludable, pónganse a pensar hasta qué punto o cómo es que se sienten cuando efectivamente están tomando acciones proactivas hacia su salud, cuando se concentran en todas estas variables que son las del bienestar, a diferencia de cuando vives en un piloto automático pensando en tu siguiente comida chatarra o sin simplemente tomarle la mínima atención a esto, ¿no?
tus pacientes, te debe haber pasado, llegan tus pacientes, pucha, con una forma de expresarse y se van después del tratamiento felices de la vida saltando una pata. Es común Lo que pasa es que sí, las personas dicen, así me puede sentir, o sea, vienen años sintiéndose mal. Y tal es la conexión que, por ejemplo, ahorita en la pandemia sobre todo se ha visto el sistema nervioso afectado, ¿no? Todos hemos pasado por momentos de ansiedad, de estrés, y tal es la conexión entre el cerebro y el intestino, que enfermedades como por ejemplo el colon irritable o el síndrome de intestino irritable, que en mujeres puede ocasionar más que todo estreñimiento y en hombres estómago suelto, eso es porque el cerebro automáticamente, ¿no? Cuando tú estás estresado, el sistema nervioso lo que hace es activar o desactivar tus movimientos peristálticos. Y todo eso también afecta a tu flora. Sí. Entonces, es día a día la conexión, ¿no? En realidad, cada comida, en cada momento. Y para toda la gente que practica ese estilo de vida, ceto, keto, yo les quiero comentar algo que es sumamente interesante, que por lo menos a mí me pareció este tipo de cosas que son un descubrimiento. Un grupo de investigadores lo que hizo fue, bueno, se sabe que la dieta cetogénica que se puso, que está de moda ahorita y sobre todo tiene una aplicación en el sistema nervioso central para pacientes con convulsiones. Se encontró que cuando tú a los ratoncitos del laboratorio les erradicas, les eliminas todas estas bacterias y los vuelves propensos para las convulsiones, por más que le des dieta cetogénica, no responden a ella para parar las convulsiones. Lo que te dice que hay una conexión importantísima entre el uso de ácidos grasos y el sistema nervioso central, ¿no? Y que sin la presencia de estas bacterias que están actuando metabólicamente usando estos sustratos y estos productos, estas bacterias cuando están actuando se encargan de que efectivamente se dé ese efecto en el sistema nervioso central de parar las convulsiones. Que claro, en estos pacientes, en estas personas que no responden a las pastillas a los anticonvulsivantes, en estas personas es, claro, paras de convulsionar, pero en otras personas quizás es menor estrés, menor irritabilidad, menor agresividad, y el resto de trastornos que ya se está investigando, como que se dice que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, ¿no? Pero me pareció alucinante esto de cómo le quitas las bacterias intestinales a un ratoncito con convulsiones y por más dieta keto que le des, no va a funcionar. Y Sí, Sebastián, pero cuéntame cuántos pacientes que hacen la dieta keto lo hacen por los efectos anticonvulsivantes. no, no, claro, y se hace, no, definitivamente. Pero a lo que quiero ir con eso es, si tú practicas este tipo de dietas, no te olvides de que tienes que cuidar a a tu trillón de microbiota. No te olvides de que no se trata de que elimino solamente los carbohidratos y dentro de ellos frutas y verduras, sino dale el momento, dale la importancia, porque si quieres realmente tener todos estos beneficios de los que se hablan, pucha, tienes que darle su momento y su lugar al consumo de fibra y al consumo de estos probióticos y simbióticos. ¿Qué opinas sobre eso? Lo que pasa es que funciona rápido. La dieta keto tiene, y eso es lo que normalmente los pacientes buscan, resultados rápidos. Tienes personas que han tenido sobrepeso 20, 30 años y quieren bajar de peso en un mes. Claro, no, Entonces, en un mes no. pero es que la keto te hace bajar, te puede bajar 10 kilos en un mes. Entonces se engancha. Uh-huh. Desgraciadamente es así. Yo no digo que la keto en algunos momentos, en algunos pacientes, se puede usar, sobre todo cuando han habido estancamientos, cuando tú ves que el paciente va a perder adherencia, o sea, puedes utilizar o el fasting, que funciona más o menos parecido. Uh-huh. ¿No? Pero el tema es que yo no la recomendaría como una dieta a largo plazo. Y en mi experiencia personal, tengo varios casos de pacientes que han venido haciendo keto y que han llegado a consulta con 500 de colesterol, 400 Claro, de colesterol. difícil, Todo, difícil todo de que se personas vuelva mayores de 50 años. difícil que se vuelva un tratamiento para adherirse. Ahora, también hay gente que lo hace muy bien, lo sostiene, lo mantiene, pero yo lo que quería, la razón por la cual traigo a colación este tema de este tipo de dieta es porque no importa, por más que te vaya muy bien, te sientas muy bien con este tipo de intervención nutricional, no te olvides que
tienes que alimentar a estas bacterias, porque sin estas bacterias, si Exacto. mira, si el tema de las convulsiones a un punto tan agudo se ven efectos, imagínate en el resto de tu cuerpo, con lo poco que sabemos en realidad del cuerpo, y creo que ahora con esta pandemia nos hemos dado cuenta que estamos, pero pañales es poco de lo que pensábamos que era la ciencia. Darte cuenta que cuando te recomienden algo como, oye, come por tus bacterias, te lo tomes en serio, independientemente del tipo de dieta que hagas. Ese es el tratamiento, digamos, que ahorita se considera como del futuro, ¿no? Y a mí me causa mucha, no sé, mucha pena cuando veo en los estudios que cada vez que se llega a la conclusión de que los prebióticos sirven, de que los prebióticos son excelentes y sirven para mantener la salud, siempre hay como que la frasecita que dice, ¿no? Se necesitan hacer mayores estudios para poder evaluar si la suplementación, si la medicina, la terapéutica, en lugar de hablar de la medicina del estilo de vida, ¿no? O sea, siempre se busca la pastilla, el producto, enriquecer los alimentos ultraprocesados con probióticos o con prebióticos, o sea, siempre va hacia ahí el tema, porque bueno, los que pagan los estudios también muchas veces Claro, eso son es lo las que empresas. vende. Claro, entonces, desgraciadamente se maneja de esa forma, en lugar de tratar de convencer, de hacer entender a las personas que lo importante es comer lo más natural posible, con la mayor cantidad de fibra posible, pero ojo, hay que hacer una transición, Ujú. porque si tú eres un paciente que come pan con jamón, almuerza pollo frito con papas fritas y cenas chifa, Claro, de la noche a la mañana te va a no caer, puedes te empezar va a a caer comer fatal. menestras, ensalada, claro, y vas a decir, ah, no, eso no sirve, no es para mí. Claro. Entonces hay que ir de poco a poco porque tus bacterias generan gases. Ujú. Las bacterias, sean buenas o malas, generan gases. Entonces hay que tener cuidado y de ir de poco a poco para ir acostumbrando a nuestra flora hasta que ya te puedas comer una menestra con cebolla en la noche y no tengas gases. Claro. Mónica, mil gracias por haberte tomado un tiempito para conversar. Espero que si algún día tienes algo que contarnos, quieras conversar de nuevo y traernos todo esto actualizado, que es tan importante. Y te quiero preguntar dónde te pueden encontrar las personas, dónde pueden sacar una consulta contigo, a dónde te pueden escribir, dónde te pueden seguir. Cuéntanos para que lo hagan. Sí, gracias. Bueno, ahorita toda la consultoría nutricional es online y me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Tenutres, o sea, Tenu3, Tenutres, esa es la red que yo manejo y ahí siempre trato de subir información actualizada y siempre, siempre basado en evidencia científica, que eso es lo más importante y eso también te lo agradezco porque eh, se ven muchos posts, mucha información en internet que no es cierta o que se toman las partes del estudio que uno quiere mostrar, ¿no? Entonces hay que considerar, la nutrición es la ciencia del depende. No hay nada dicho y no todo es para todos. Depende de muchos factores, depende de tus antecedentes de salud, de tu genética, de tu actividad física, de tus hábitos, de tu disponibilidad, de tu economía. No hay una dieta perfecta para el ser humano, hay una dieta perfecta para cada uno. Claro, no hay una dieta perfecta para el ser humano, pero sí hay seres humanos perfectos que se malogran con una mala dieta, ¿no? Mónica, mil gracias una vez más. Nada, te espero pronto. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias, cuídate, chao.